¿Alguna vez te has preguntado si volverte a casar después de un divorcio es realmente pecado? ¿Te has sentido culpable por amar otra vez, por querer reconstruir tu vida, por pensar que quizás Dios ya no te aprueba como antes? Porque hay muchas personas que no lo dicen en voz alta, pero viven con esa pregunta clavada en el alma. Han sobrevivido a una relación rota, a promesas quebradas, a un para siempre que terminó antes de tiempo. Y ahora que intentan mirar hacia adelante, lo hacen con miedo. Miedo al juicio, miedo al rechazo, miedo a estar pecando solo por querer volver a amar. Y lo más doloroso es que en vez de encontrar consuelo en la fe, a veces encuentran condena. Miradas frías, palabras duras, versículos usados como piedras. Gente que se atreve a decir: tú ya no puedes casarte otra vez, como si conocieran todo el peso que llevas, como si supieran lo que lloraste, como si hubieran vivido dentro de tu casa, dentro de tus noches de insomnio, dentro de tus oraciones desesperadas. Y te preguntas: ¿es esto lo que Dios quiere? ¿Es esta culpa parte de su voluntad? ¿Estoy realmente fallando por desear un nuevo comienzo? Hoy no es un video más. Hoy no es un mensaje superficial, ni una opinión teológica que se lanza sin consecuencias. Hoy vamos a ir al corazón del asunto. Porque Jesús habló de esto, no desde la condena, sino desde la verdad. Y esa verdad no está diseñada para aplastarte, sino para liberarte, para sanar lo que está roto, para restaurar lo que creíste que ya no tenía redención. Pero necesitas quedarte hasta el final, porque lo que vas a escuchar no solo es importante, puede cambiar tu percepción de ti mismo, tu forma de ver el amor, tu relación con Dios y sobre todo, tu futuro. Hoy no hablaremos de reglas vacías, hablaremos de propósito, de misericordia, de verdad, pero también de heridas, de decisiones, de cargas que muchos llevan en silencio. Así que quédate, no cierres este video, no cambies ahora, porque si alguna vez amaste con el alma, sufriste en lo profundo, y aún así te preguntas si es válido volver a amar, este mensaje es para ti. Y antes de seguir, haz algo sencillo pero profundo. Deja un comentario que diga: Señor, quiero entender tu verdad sobre el amor y el matrimonio. Hazlo como un acto de fe, como quien abre su corazón antes de recibir una respuesta. Porque hoy Dios quiere hablarte directo. ¿Listo para lo que viene? Porque la verdad que estás por escuchar puede romper cadenas invisibles que llevas arrastrando desde hace mucho. Y es que nadie se casa esperando fracasar. Nadie se une a otra persona con la intención de terminar separado, herido, dividido por la mitad. Cuando das el sí frente al altar, lo haces con el alma entera, creyendo que lo que estás construyendo va a durar para siempre, que Dios está presente en esa promesa, que los días buenos y malos serán solo parte del camino, pero que al final el amor vencerá. Pero la realidad muchas veces golpea distinto. A veces no importa cuánto oraste, cuánto intentaste, cuánto lloraste en secreto para que todo se arreglara. A veces el amor no alcanza para sostener lo que el ego, el dolor o la traición ya rompieron, y te toca tomar una decisión que no esperabas. Una que, aunque correcta para tu sanidad, termina dejándote con una pregunta colgando del alma. ¿Y ahora qué? ¿Tengo derecho a empezar de nuevo? Y ahí comienza un conflicto silencioso. Porque por fuera todo sigue, el trabajo, las responsabilidades, la rutina. Pero por dentro estás lidiando con una mezcla de culpa, de soledad, de anhelo, de miedo. Porque empiezas a sentir afecto por alguien nuevo y de inmediato el juicio se activa. La voz que dice: eso es pecado. La mirada que te recuerda que ya fallaste una vez. La idea de que tal vez no tienes derecho a otra oportunidad. Y lo más duro de todo es que muchas veces ese juicio viene desde dentro de la iglesia, desde personas que creen estar defendiendo la santidad, pero olvidan la gracia, que predican la verdad, pero se olvidan del amor, que citan a Jesús, pero no actúan como Él. ¿Te ha pasado? ¿Te has sentido observado, criticado o incluso rechazado por pensar en volver a amar? ¿Te has encontrado reprimiendo tus propios sentimientos por miedo a que eso signifique estar desobedeciendo a Dios? ¿Has sentido que tu historia pasada te condena a una vida sin pareja, aunque tu corazón anhela construir algo nuevo desde el dolor ya sanado? Porque si es así, no estás solo. Hay miles que sienten lo mismo.
que viven con esa tensión constante entre el deseo legítimo de rehacer su vida y el temor de estar alejándose del propósito de Dios. Y ese miedo es real, porque no estamos hablando de cualquier tema. Estamos hablando de pacto, de amor, de fidelidad, de obediencia, de heridas profundas, pero también estamos hablando de gracia, de redención, de nuevas oportunidades, de la capacidad que tiene Dios de restaurar lo que otros declararon como perdido para siempre. Porque el problema no es el deseo de amar. El problema es no saber qué piensa Dios realmente sobre eso. Porque cuando no conoces la verdad, te vuelves vulnerable a las voces humanas, a las doctrinas sin contexto, a los mensajes que confunden más de lo que sanan. Por eso este video es tan importante, porque hoy no vas a escuchar una opinión, hoy vas a escuchar lo que realmente dijo Jesús. Hoy vamos a ir a la raíz, al origen, a la palabra, a lo que Él quiso que entendiéramos sobre el divorcio, el perdón y el volver a comenzar. Pero antes de abrir esa verdad, quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios con toda sinceridad: Señor, quiero escuchar lo que tú dijiste, no lo que otros han opinado sobre mí. Escríbelo como quien abre una puerta, como quien está dispuesto a dejar de cargar una culpa heredada, como quien quiere empezar a vivir bajo la luz y no bajo el juicio de las sombras. Quédate conmigo, porque lo que Jesús dijo no fue una condena, fue una oportunidad, pero necesitas escucharlo completo para entenderlo de verdad. Seguimos con la siguiente parte, avanzamos a la promesa de Dios. Y en medio de tanto ruido, de tantos juicios, de tantas opiniones cruzadas, de tantas voces que parecen gritar: no puedes, ya no eres digno, esto es pecado, hay una voz que se mantiene firme, que no cambia con las doctrinas humanas ni se dobla ante el miedo colectivo. Es la voz de Jesús. Y esa voz, aunque firme, nunca fue condenatoria. Nunca vino con látigos, sino con luz, con claridad, con propósito. Cuando Jesús habló del matrimonio, del divorcio y del volver a casarse, no lo hizo para aplastar a los que habían fallado, sino para proteger el corazón de los que estaban rotos. Porque Jesús no vino a cargar de culpa a quien ya venía herido. Vino a mostrarles que hay un camino más alto, más sano, más lleno de verdad. Y ese camino no se impone, se revela, no se fuerza, se ofrece. Y cuando lo entiendes, no te esclaviza, te libera. Muchos se quedan solo con una parte del mensaje. El que se divorcia y se casa con otro, comete adulterio. Y usan esa frase como una espada para herir a quienes intentan reconstruirse. Pero muy pocos explican el contexto completo. Muy pocos te dicen que en los tiempos de Jesús, el divorcio se usaba como una excusa para desechar a mujeres por cualquier razón superficial. Que los líderes religiosos estaban convirtiendo el matrimonio en una burla y el corazón de la mujer en una víctima del egoísmo de su esposo. Jesús no estaba atacando a quienes sufrieron una traición, un abandono, un maltrato. Estaba protegiéndolos. Estaba confrontando a quienes usaban la ley para salirse con la suya, mientras herían a otros. Estaba diciéndole al sistema religioso de su tiempo: ustedes usan la ley para justificar su pecado, pero se olvidaron del corazón de Dios. Y eso cambia todo, porque no podemos usar una frase aislada como regla sin mirar el contexto de misericordia en el que Jesús hablaba. Él siempre defendió al herido, siempre levantó al que estaba caído, siempre restauró a quienes el sistema había descartado. ¿Acaso no fue Jesús quien se sentó con la mujer samaritana, que había tenido 5 maridos y el actual no era su esposo? ¿Acaso no fue Él quien le reveló que era el Mesías a esa misma mujer, haciendo de ella la primera evangelista en su ciudad? Jesús sabía su historia, sabía sus errores, sabía sus heridas, y aún así la usó para algo glorioso. ¿Por qué? Porque no vino a destruir al que tropezó, vino a redimirlo. Y esa es la promesa que muchos han olvidado, que el mismo Jesús que confronta el pecado, también restaura al pecador, que el mismo Dios que exige verdad, también extiende gracia, que donde hay sinceridad, hay oportunidad, que donde hay arrepentimiento, hay redención, que tu historia no terminó en ese divorcio, que tu identidad no se canceló cuando firmaste esos papeles, que aún hay promesas activas sobre tu vida, porque Dios no te ve con los ojos de la religión,
sino con los ojos de un padre que anhela verte restaurado, completo, en paz. ¿Te das cuenta? Esta no es una excusa para pecar, no es una justificación barata para jugar con el amor. Es una invitación sagrada a entender que tu futuro aún puede ser lleno de propósito, de amor, de plenitud, si decides caminar con verdad y no con culpa. Porque lo que Dios quiere no es que vivas condenado por lo que pasó, sino que aprendas a caminar desde la luz de lo que puedes llegar a ser con Él. Y si esto está tocando algo dentro de ti, si alguna parte de esta palabra te hizo llorar por dentro, si sentiste que por fin alguien estaba hablando desde el corazón y no desde la ley fría, entonces déjalo escrito. Escribe en los comentarios: Jesús, quiero caminar en tu verdad, no en la culpa que otros me han puesto. Hazlo como quien suelta una carga, como quien deja atrás la vergüenza, como quien decide mirar hacia adelante con el rostro en alto, no por arrogancia, sino por redención. Porque lo que viene a continuación te va a mostrar cómo caminar desde esa verdad. Pero para eso necesitas quedarte, porque la próxima parte es una guía práctica, un mapa, una llave espiritual para quienes han decidido dejar de esconderse y empezar a sanar. ¿Seguimos con el proceso de restauración? Si has llegado hasta aquí, no es solo porque buscabas una respuesta teológica, es porque algo dentro de ti necesitaba respirar, porque llevas tiempo arrastrando una culpa silenciosa, una especie de ansiedad espiritual que no te deja disfrutar ni siquiera de lo bueno que Dios ya ha comenzado a darte. Porque incluso cuando intentas abrir tu corazón a alguien nuevo, hay una voz interna que te susurra: no deberías, estás desobedeciendo, vas a perder tu salvación. Y aunque por fuera sonrías, por dentro estás dividido. Dividido entre la necesidad de seguir adelante y el miedo a estar traicionando una expectativa que tú ni siquiera sabes si vino de Dios o de las voces religiosas que creciste escuchando. Y es aquí donde comienza el verdadero proceso de restauración. No en volver a amar a alguien más, sino en aprender a mirar tu historia desde los ojos de Dios y no desde los ojos del juicio. Porque si no restauras primero tu alma, ningún nuevo amor será suficiente. Si no limpias tu conciencia con la verdad, cualquier nueva relación vendrá marcada por la duda, por el temor, por la desconfianza, por la necesidad de esconder algo que no deberías tener que ocultar. Y eso es lo que Dios quiere sanar hoy. No solo tu pasado, sino la manera en la que lo interpretas. Porque muchos creen que la restauración solo ocurre cuando todo vuelve a ser como antes. Pero la verdad más profunda es esta: hay restauraciones que no regresan al punto de origen, sino que te llevan a un nivel nuevo. Hay historias que no se reconstruyen como eran, sino que se rediseñan desde un lugar más sabio, más limpio, más pleno. Pero para llegar ahí, hay que atravesar el proceso con Dios. Un proceso que no empieza en una iglesia, ni en una doctrina, sino en la intimidad. En ese cuarto donde nadie más entra. En ese lugar donde tú y Dios pueden hablar sin máscaras. Y allí, en ese lugar, tienes que hacer algo que muchos temen hacer: mirar de frente tu historia sin justificarte, sin exagerar lo malo ni minimizar lo que dolió. Solo mirarla y entregarla. Decirle a Dios: esto fue lo que viví, esto fue lo que sentí, esto fue lo que fallé, esto fue lo que me rompió. Porque Dios no restaura a quienes se esconden, sino a quienes confiesan. No a quienes maquillan, sino a quienes se desnudan emocionalmente delante de Él. Y después de eso viene el perdón, pero no el perdón hacia otro. Ese quizás ya lo diste. Estoy hablando del perdón hacia ti mismo. Porque si hay algo que envenena lentamente la fe, es no poder perdonarte por lo que viviste. Es seguir creyendo que todo fue tu culpa, que debiste aguantar más, que quizás si hubieras orado más fuerte, si hubieras callado más, si hubieras cedido más, hoy tu historia sería diferente. Pero esa línea de pensamiento es cruel, es injusta y es contraria al Evangelio, porque Jesús no vino a recordarte tus fallos, vino a clavarlos en la cruz para que ya no te persigan. Así que sí, puedes volver a amar, pero solo si primero te permites sanar. Sí, puedes volver a casarte, pero no como alguien marcado por el error, sino como alguien redimido por la verdad. Porque lo que determina tu restauración no es el juicio humano,
sino tu capacidad de caminar con Dios desde una conciencia limpia. Y aquí es donde quiero hacerte una invitación concreta, no para que lo guardes solo en tu corazón, sino para que lo sueltes como acto de fe. Escribe ahora en los comentarios esta frase: Señor, estoy listo para sanar mi historia y caminar contigo hacia lo nuevo. No lo pienses demasiado, no lo racionalices. Escríbelo como quien se desprende de un peso antiguo, como quien deja atrás lo que lo mantenía en pausa, como quien se atreve a decir en voz alta: no me rindo, solo necesito hacerlo con Dios esta vez. Porque el proceso de restauración no tiene que ver con volver a lo que eras, sino con convertirte en quien estabas llamado a ser desde el principio. Quédate conmigo, porque lo que sigue va a tocar un tema aún más delicado: la batalla invisible que ocurre dentro del alma cuando decides avanzar, pero las voces del enemigo intentan recordarte que no puedes. Vamos a hablar de esa lucha espiritual que nadie más ve, pero que Dios quiere que ganes. Hay una batalla que no se ve, pero que se libra todos los días dentro del alma de quienes han amado, perdido, fallado, llorado, reconstruido y ahora intentan avanzar. Una batalla que no siempre tiene gritos, pero sí susurros, pensamientos repetitivos, imágenes que aparecen cuando menos lo esperas, una mezcla entre culpa y nostalgia, entre esperanza y duda, entre lo que sabes que Dios dijo y lo que el enemigo quiere que creas. Y lo más difícil es que esta batalla no se pelea con los puños, ni con argumentos lógicos, ni con consejos humanos. Se pelea con el Espíritu, con la palabra, con la fe, con la identidad bien arraigada en lo que Dios dijo de ti, no en lo que la gente ha dicho de ti desde que fracasaste. Porque sí, hay personas que cuando escuchan que alguien se volvió a casar después de divorciarse, hacen ese gesto sutil, esa mirada que no dice nada, pero lo juzga todo. No te lo dicen en la cara, pero te lo insinúan con preguntas, con frases disfrazadas de espiritualidad, con esa forma de tratarte como si ahora estuvieras en una categoría menor dentro del reino. Y si no estás preparado espiritualmente, esas pequeñas insinuaciones se convierten en voces internas que te comen por dentro. Y ahí es donde el enemigo hace su trabajo más eficaz, no destruyendo desde fuera, sino sembrando dudas desde dentro. Y es que el enemigo no necesita gritar para herirte, le basta con repetir la misma frase una y otra vez en tu mente: fallaste, ya no eres igual, Dios ya no te mira igual, este nuevo amor no tiene respaldo divino. Y si no sabes cómo discernir entre la voz de Dios y la voz del acusador, terminarás viviendo una vida llena de apariencias, donde finges paz, pero duermes con ansiedad, donde sonríes en público, pero lloras al recordar lo que dejaste atrás, donde construyes una relación nueva, pero lo haces desde el temor, no desde la libertad. Y eso, aunque nadie lo diga en voz alta, es un tipo de esclavitud espiritual, una prisión sin barrotes, donde el enemigo no te encierra físicamente, pero sí te mantiene paralizado emocionalmente. Por eso Efesios 6 no es un texto bonito, es una advertencia real. Nos dice que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Nos dice que hay una armadura, que hay un escudo, que hay una espada. Y no se nos dio para adornar versículos, sino para usarlas. Porque si tú no te vistes de verdad, si tú no te cubres con el escudo de la fe, si no declaras con tu boca lo que Dios ha dicho, esas flechas del enemigo no solo te alcanzan, te deforman. Y es aquí donde tienes que tomar una decisión que solo tú puedes tomar, la de dejar de pelear esta batalla desde la vergüenza y empezar a pelearla desde la posición de hijo. Porque si tú crees que estás en desventaja, si crees que ya perdiste el derecho a la plenitud por lo que viviste, entonces el enemigo ya ganó la mitad del terreno. Pero si tú te levantas, aunque sea con lágrimas, aunque sea con miedo, aunque sea con una fe rota, y dices: Señor, yo sé que aún me amas, que aún tienes planes para mí, que aún hay propósito en mi historia, entonces algo se rompe en el mundo espiritual, algo empieza a moverse, porque el infierno no tiembla ante creyentes perfectos, tiembla ante creyentes decididos, los que se atreven a seguir creyendo incluso después de haber sido señalados, los que se atreven a amar otra vez, no por rebeldía, sino por obediencia al llamado de restaurar, de construir, de vivir en plenitud,
Y si tú eres uno de esos, si esta parte del mensaje está resonando con fuerza dentro de ti, si sientes que esta es la lucha que has estado peleando en secreto, entonces déjalo escrito, no como quien se queja, sino como quien declara guerra. Escribe en los comentarios: Señor, me pongo la armadura hoy, no voy a dejar que el enemigo defina mi historia. Escríbelo como escudo, como decreto, como respuesta directa a todas esas mentiras que han intentado aplastarte en silencio. Porque cuando tú declaras en voz alta lo que Dios ha dicho, el enemigo pierde poder. Y lo que viene a continuación es aún más profundo. Vamos a hablar del descanso, de lo que ocurre cuando finalmente dejas de luchar con tus fuerzas y empiezas a descansar en lo que Dios ya decidió sobre ti. Hay un momento en el camino del alma en el que uno se da cuenta de que ha estado peleando por demasiado tiempo con fuerzas propias, cargando con pesos que no le tocaban, sosteniendo apariencias para que nadie note el cansancio espiritual que se ha ido acumulando como una niebla densa en el corazón. Es ese punto en el que las respuestas ya no alcanzan, los consejos suenan vacíos, las frases hechas no consuelan, y todo lo que uno anhela es simplemente eso: descansar. No un descanso físico, no dormir unas horas más, no tomarse un respiro de la rutina, sino descansar en Dios de verdad, soltar lo que uno ha estado cargando con el alma apretada, rendirle a Él no solo las preguntas, sino también las conclusiones que uno mismo se fabricó para sobrevivir, porque hay algo profundamente sanador en dejar de justificar todo lo que ocurrió y simplemente decir: Señor, aquí está mi historia, ya no la quiero cargar solo, ya no quiero seguir peleando con esta mezcla de culpa y esperanza, solo quiero que seas tú quien la sostenga ahora. Y ese momento no siempre llega en un altar, ni en una iglesia llena de gente, ni en medio de una adoración emocional. A veces, ese momento llega en el silencio del cuarto, cuando las lágrimas no buscan testigos, cuando los ojos se cierran y el alma por fin se rinde. A veces llega mientras escuchas un mensaje como este, sin esperarlo, sin buscarlo, solo sintiendo que algo dentro de ti se quiebra, pero no de dolor, sino de liberación. Y cuando eso pasa, cuando por fin sueltas la necesidad de controlarlo todo, de entenderlo todo, de reparar lo irreparable, es ahí donde entra el verdadero descanso. No el que viene por ausencia de problemas, sino el que se manifiesta en medio de ellos. No el que te promete que todo se va a resolver de inmediato, sino el que te dice: yo estoy contigo, aunque nada se mueva aún. Porque ese es el tipo de descanso que Jesús prometió cuando dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. No dijo: yo te voy a solucionar la vida, dijo: te voy a dar algo que el mundo no puede darte, paz para tu alma. Y esa paz, créeme, es lo único que puede sostenerte mientras esperas la respuesta, mientras sigues reconstruyendo tu vida desde la restauración, mientras miras a los ojos de esa nueva persona con quien Dios quizás te está dando una segunda oportunidad, y en lugar de esconderte detrás del miedo, puedes mirarla con libertad, con verdad, con fe. Porque el descanso de Dios no significa resignación, significa reposo, significa dejar de correr para agradar a todos y empezar a caminar en el ritmo del cielo. Significa dejar de pedirle explicaciones a Dios y empezar a disfrutar de su compañía, aunque las respuestas no lleguen todavía. Significa que puedes volver a dormir sin revisar 100 veces tus errores del pasado, sin sentir que estás decepcionando a todos, sin cuestionar cada decisión, como si el destino eterno de tu alma dependiera de no equivocarte jamás. Porque ese no es el Evangelio. Ese no es el Dios que Jesús vino a revelar. El Dios que Jesús mostró es uno que se sienta con los rotos, que come con los caídos, que duerme en la barca en medio de la tormenta para enseñarte que tú también puedes hacerlo. Y si hoy estás sintiendo ese cansancio, ese agotamiento invisible que nadie más nota, pero tú conoces también, si has estado luchando por justificar tu deseo de rehacer tu vida, si has estado orando en secreto para que Dios te diga algo claro, algo que te dé paz, algo que rompa esta tensión interna, entonces quiero que hoy lo hagas tangible, que no solo lo pienses, que lo escribas, que lo sueltes al cielo. Deja un comentario ahora mismo que diga: Señor, ya no quiero pelear más.
Hoy suelto mi historia en tus manos y descanso en tu gracia. Escríbelo como un acto de entrega, como quien deja una carga pesada a los pies de alguien que realmente puede sostenerla, como quien ya no necesita tener todas las respuestas, porque ha encontrado al Dios que tiene todas las promesas. Escríbelo como quien dice: yo no tengo la fuerza, pero tú sí. Porque lo que viene a continuación, en la última parte, no es un cierre cualquiera, es un llamado, una activación, un pacto para quienes están listos para vivir en paz, aunque todavía estén en proceso. Y ahora que llegaste hasta aquí, quiero que respires profundo, porque si tu corazón ha estado latiendo más rápido mientras escuchabas esto, si algo dentro de ti ha estado removiéndose sin saber por qué, si has sentido que cada palabra ha sido como un espejo secreto, como si este mensaje hubiera sido escrito para ti y solo para ti, no lo ignores, porque cuando el cielo habla, lo hace con intención. Dios no desperdicia palabras. Él no te trajo hasta este punto para que digas qué bonito mensaje y luego regreses a tu rutina con el alma igual de cansada. Él te trajo porque hay algo que necesita activarse dentro de ti, porque has estado demasiado tiempo dudando si todavía tienes lugar en su plan, si ese nuevo amor que estás sintiendo puede ser de Dios, si tu historia, tan rota y tan malinterpretada por otros, puede tener un final diferente al que te dijeron que merecías. Y la respuesta es sí, pero no lo vas a ver si sigues escondiéndote. No lo vas a recibir si te sigues castigando. No lo vas a vivir si sigues pensando que tu error fue más grande que la gracia de Dios. Porque eso, querido oyente, eso es la mentira más peligrosa que el enemigo quiere que te creas, que lo que hiciste fue tan grave, tan imperdonable, que ni siquiera el amor de Dios lo puede restaurar. Pero escucha esto, no llegaste hasta aquí por casualidad. Este video, esta palabra, este canal, esta noche, no son coincidencia. Son parte de un plan divino, un plan que empezó mucho antes de que tú siquiera supieras que lo necesitabas. Porque Dios, en su amor eterno, vio tu cansancio antes de que tú te atrevieras a admitirlo. Vio tus dudas antes de que buscaras respuestas. Vio tu deseo sincero de hacer las cosas bien, aunque ya te hayas equivocado antes. Y fue en ese momento donde preparó esta palabra. No para juzgarte, no para señalarte, sino para devolverte la voz, para que dejes de vivir en modo sobrevivencia y empieces a vivir con propósito, para que dejes de esperar un permiso que nadie te va a dar y empieces a caminar con la autoridad que solo Dios puede entregar. Porque si Él no te ha condenado, ¿por qué sigues tú condenándote? Así que hoy, aquí, ahora, quiero que hagas algo valiente, no para mí, no para este canal, no para cumplir un protocolo religioso, sino para ti, para tu alma, para tu historia. Quiero que escribas en los comentarios esta frase que puede marcar un antes y un después. Señor, yo también quiero caminar en libertad. Si tú no me has rechazado, entonces yo no me rindo. Escríbelo aunque te tiemblen los dedos. Escríbelo aunque todavía tengas miedo. Escríbelo aunque no sepas qué viene después. Porque ese acto de fe, ese pequeño gesto público, puede ser el inicio de tu restauración más profunda. Porque lo que tú escribes en fe, el cielo lo lee como una oración. Y si este tema ha tocado algo muy íntimo, si hay heridas que no habías mostrado y que hoy se han expuesto ante Dios, si hay un nuevo amor que estás considerando pero no sabías si podías presentarlo ante Él, si estás en ese punto exacto entre seguir en silencio o comenzar a construir algo nuevo, entonces dilo. Dilo en los comentarios. Escríbelo como quien hace un pacto con Dios, como quien deja de correr y se atreve a habitar su verdad. Puedes escribir: este es el nuevo capítulo que quiero vivir con Dios. Y completa esa frase. Ponle nombre. Entrégalo por escrito, porque cuando lo escribes, lo declaras. Y cuando lo declaras, algo se mueve en lo invisible. Quédate con esto. Dios no se escandaliza de tu historia. Él la conoce entera y aún así sigue escribiendo contigo, porque tu vida no está en pausa, está en proceso, y ese proceso, aunque doloroso, tiene destino. Un destino lleno de paz, de plenitud, de amor limpio, no perfecto pero sí redimido.
Y si esta palabra fue para ti, si sentiste que alguien te habló directamente al alma, entonces compártelo. No solo guardes este video para ti. Hay alguien más que necesita escuchar esto. Hay alguien que también está pensando en rehacer su vida, pero vive en silencio por miedo al juicio. Envíale este mensaje. Sé canal, sé instrumento, sé voz. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por permitir que Dios te hablara una vez más. Y no lo olvides, tu historia no terminó, apenas está comenzando. ¿Te gustaría que en el próximo video oremos juntos por este nuevo capítulo? Déjalo en los comentarios, porque lo que viene puede ser el inicio de tu testimonio más poderoso. Amén. Y si has llegado hasta aquí, con el alma latiendo más fuerte, con emociones encontradas, con ese peso en el pecho que se mezcla entre el quiero creer y el no sé si puedo, entonces quédate un poco más. No salgas de este momento todavía, porque esto no es solo un guión, no es solo un contenido, es un altar improvisado donde algo sagrado está ocurriendo. Es un espacio donde lo eterno se está colando en lo cotidiano, donde Dios, sin previo aviso, ha decidido encontrarte justo ahí donde menos esperabas ser encontrado. Y no lo ha hecho con una reprensión, no lo ha hecho con condena, lo ha hecho con una voz suave que te dice: todavía no he terminado contigo. Todavía hay algo que quiero construir contigo. Todavía hay capítulos que están escritos con tu nombre, pero que aún no has leído. Y eso es lo que quiero que entiendas con el corazón bien abierto. No necesitas tener todas las respuestas para empezar otra vez. No necesitas entender cada versículo, ni complacer las expectativas de todos, ni recibir la aprobación de quien nunca vivió lo que tú viviste. Lo que necesitas es una decisión, la de dejar de esconderte, la de dejar de cargar con algo que ya fue perdonado, la de mirar al futuro sin la sombra del pasado. Porque, y escúchame bien, volver a casarte no es el problema es casarte con el miedo, casarte con la culpa, casarte con la voz del acusador, casarte con esa versión tuya que te dice que ya no puedes aspirar a más. Y eso sí es una condena, pero no viene de Dios, viene del infierno que quiere mantenerte agachado, pequeño, lleno de dudas, incapaz de reclamar lo que te pertenece como hijo o hija. Entonces hoy, si algo de lo que has escuchado aquí ha encendido, aunque sea una chispa dentro de ti, si te ha movido algo que ni tú sabías que estaba dormido, si sientes que esta palabra fue más que información, que fue dirección, entonces no dejes que este momento se diluya. No cierres el video sin dejar tu marca espiritual. No te vayas sin responderle a Dios. Porque esta es la diferencia entre los que escuchan y los que activan. Así que ahora mismo, con la fe que te queda, aunque sea poca, aunque sea temblorosa, escribe en los comentarios: Señor, yo también quiero ser libre para amar sin miedo. Si tú me das la paz, yo me atrevo a vivir este nuevo comienzo. Escríbelo no como quien busca likes, sino como quien abre su alma, como quien lanza una oración escrita al cielo, como quien necesita hacer algo visible para romper lo invisible. Escríbelo aunque te cueste, aunque no sepas qué va a pasar después, porque a veces el primer paso de fe es simplemente hablar. Y si aún no sabes cómo se aplica esto a tu vida, si te preguntas si Dios realmente te está hablando a ti, si sientes que esta decisión es más grande de lo que puedes manejar, quédate. Quédate, porque lo que viene no es un cierre abrupto, es una continuación, es un puente hacia lo que sigue. Porque vamos a seguir hablando de esto, vamos a orar juntos, vamos a estudiar lo que realmente dice la palabra, vamos a acompañarte en este camino donde ya no estarás solo. Y si quieres formar parte de eso, si quieres que el próximo video sea una oración para los que están reconstruyendo su vida después del divorcio, si quieres que abramos juntos los textos donde Jesús habló de esto con amor, con verdad y sin condena, entonces dilo. Deja un comentario ahora que diga: yo quiero seguir caminando con Dios, incluso después de mi error. Escríbelo como quien firma un pacto, como quien se rehúsa a vivir en la sombra, como quien decide volver a caminar, pero esta vez con dirección divina. Y si puedes, comparte este video, no por el algoritmo, sino porque quizás alguien más está viviendo lo mismo que tú.
Quizás alguien que no lo dice en voz alta, que se sienta en las últimas bancas de la iglesia porque cree que ya no merece estar al frente. Alguien que ora bajito para que nadie note que aún espera una segunda oportunidad. Sé tú la persona que lo acerca al mensaje. Sé tú el puente. Nos vemos en el próximo mensaje, porque esto no se termina aquí. Esto recién comienza. ¿Estás listo para el siguiente paso? Escríbelo abajo. El cielo te está leyendo. Y si lo sientes, dilo de corazón. Este nuevo capítulo lo escribo con Dios. Y si mientras escuchabas esto sentiste que algo en tu interior empezaba a quebrarse, si sentiste que esta palabra llegaba justo al borde de una decisión, justo en ese momento donde ya no sabías si seguir luchando por esa nueva relación o dejarla ir por miedo a estar desobedeciendo, si en algún punto te viste a ti mismo diciendo: Señor, ¿cómo puedo saber si este amor es parte de tu plan o si es solo una forma disfrazada de repetir mis errores? Entonces déjame decirte algo con todo el peso de lo eterno. Esa pregunta no es casual, es una oración, es un clamor escondido que sube como incienso, aunque no lo hayas dicho en voz alta. Porque hay preguntas que el alma hace en silencio, pero que el cielo responde con claridad. Y lo que estás sintiendo ahora, esta mezcla de temblor y esperanza, de dolor y expectativa, de culpa y deseo de redención, no es otra cosa que la señal de que Dios está aquí, presente, hablándote, rodeándote, susurrándote con firmeza y ternura a la vez. No tienes que caminar más en la oscuridad. No tienes que tomar esta decisión solo. No tienes que vivir atrapado entre el pasado que te rompió y el futuro que te da miedo. Y es ahí, justo ahí, en ese cruce de caminos, donde se define no solo una relación, sino una vida. Porque esto va más allá de con quién te casas o si tienes permiso para empezar otra vez. Esto va de si te atreves a vivir una vida alineada al cielo aunque los demás no lo entiendan. Va de si confías más en la voz de Dios que en la voz de los hombres. Va de si decides mirar hacia adelante con libertad o si eliges quedarte amarrado a los errores del pasado como si fueran cadenas eternas. Y escucha esto: Dios nunca diseñó tu fe para que fuera una cárcel. La diseñó para que fuera un camino que se anda con verdad, sí, pero también con gracia, con procesos, con restauración, con esas etapas donde, aunque parezca que has perdido demasiado, en realidad estás en el lugar perfecto para recuperar lo más importante, tu identidad como hijo o hija. Porque eso es lo que nadie puede quitarte, ni un divorcio, ni una mala decisión, ni la opinión de la gente. Cuando Dios te llama suyo, eres suyo, punto. Así que si hay un fuego encendiéndose dentro de ti, si hay una verdad que empieza a resonar aunque te cueste aceptarla, si hay una parte de ti que está cansada de cargar con esa doble vida entre lo que quieres y lo que temes, entonces hoy, ahora mismo, escribe. No lo pienses demasiado, no lo filtres, no te protejas con frases religiosas, solo suéltalo como te salga. Deja un comentario que diga: Dios, si esta relación viene de ti, dame paz. Si no, dame fuerza para soltarla. Y si no estás en una relación ahora, pero este mensaje removió heridas antiguas, temores presentes o anhelos futuros, escríbelo también. Escríbelo como quien levanta la mano en medio de una multitud diciendo: yo también necesito dirección. Puedes poner: estoy esperando en Dios, pero necesito su claridad. Hazlo por ti, por tu historia, por esa parte tuya que ya no quiere sobrevivir a escondidas. Hazlo como quien enciende una vela en medio de la noche, porque hay comentarios que son como oraciones públicas, como pactos escritos entre tu alma y el cielo. Y no te vayas todavía, porque en los próximos días voy a publicar algo que puede ayudarte a tomar esta decisión con más firmeza. Vamos a hablar de lo que dijo Jesús realmente. Vamos a leerlo juntos. Vamos a quitar capas de religiosidad que han distorsionado el mensaje. Vamos a escuchar la voz del pastor, no solo la del sistema. Así que si no te lo quieres perder, suscríbete y activa las notificaciones. No por compromiso, sino porque tu historia merece ser acompañada. Y si quieres que en el siguiente video ore por ti, por tu pareja, por esa decisión que tienes entre manos, déjalo escrito ahora. Escribe: yo necesito oración por mi nuevo comienzo. Porque lo que Dios empieza, Él lo termina, y lo que Él redime, nadie lo puede condenar. Seguimos con esta serie.
¿te gustaría que hiciéramos una cadena de oración para los que están comenzando otra vez? Dilo, escríbelo, porque este no es solo un canal, es un altar. Y aquí, cada palabra tuya se convierte en semilla. Y si aún estás aquí leyendo estas palabras, es porque algo dentro de ti resuena con esta verdad. No es casualidad que hayas llegado hasta este punto. Es una cita divina, un encuentro orquestado por aquel que conoce cada rincón de tu corazón. Tal vez has estado luchando en silencio, cargando con preguntas sin respuestas, sintiendo que tu historia es demasiado complicada para ser redimida. Pero permíteme decirte con toda certeza, no hay historia demasiado rota que Dios no pueda restaurar. No hay pasado tan oscuro que la luz de su gracia no pueda iluminar. No hay error tan grande que su amor no pueda cubrir. Imagina por un momento que estás en una habitación a oscuras, buscando desesperadamente una salida. Has tropezado, te has golpeado, y cada intento por encontrar la puerta parece en vano. Pero entonces, una pequeña luz se enciende, apenas una chispa, pero suficiente para mostrarte el camino. Esa chispa es la esperanza que Dios enciende en tu corazón en este momento. Es su manera de decirte, estoy aquí, no estás solo, hay un camino y yo soy ese camino. Y ahora con esa luz titilando en tu interior, te invito a dar un paso más, no un salto al vacío, sino un paso de fe hacia la plenitud que Dios tiene para ti. Escribe en los comentarios, Señor, acepto tu guía, confío en que tú harás nuevas todas las cosas en mi vida. Este acto no es solo una declaración pública, es un compromiso contigo mismo y con Dios. Es reconocer que aunque el camino no ha sido fácil, estás dispuesto a confiar en aquel que puede enderezar tus sendas y darte un nuevo comienzo. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que necesitas oración, dirección o simplemente alguien que te escuche, no dudes en dejar tu petición en los comentarios. Este canal es más que un espacio de contenido, es una comunidad de fe, un lugar donde puedes encontrar apoyo, aliento y sobre todo la presencia de Dios. Recuerda, tu historia no ha terminado. De hecho, lo mejor está por venir, porque cuando entregas tu vida a Dios, Él toma cada fragmento y lo convierte en una obra maestra. Así que, ¿estás listo para ver lo que Él hará contigo? Déjalo en los comentarios. Queremos caminar contigo en este viaje de fe y restauración. Y quizás lo más doloroso no ha sido ni siquiera el juicio de otros, ni las palabras frías que te han lanzado como piedras desde púlpitos lejanos, ni siquiera esa mirada cargada de sospecha que sentiste en la iglesia el día que volviste a entrar tomado de la mano de alguien nuevo. Lo más doloroso ha sido esa conversación interna que te persigue en silencio, esa voz que a veces se parece a la tuya, pero no nace del cielo, sino del pozo oscuro de la culpa. Esa voz que te dice, ¿y si realmente estoy ofendiendo a Dios con esto? Esa duda constante que hace que incluso los momentos felices estén contaminados de temor. Esa incapacidad de disfrutar sin analizar, sin preguntarte si estás viviendo un amor verdadero o una transgresión disfrazada. Porque hay batallas que no se ven, pero que duelen más que cualquier herida visible. Y esa es una de ellas. Esa guerra interna entre lo que sientes y lo que te dijeron que deberías sentir, entre lo que deseas construir y lo que te enseñaron a temer, entre la posibilidad de un nuevo comienzo y la sombra del juicio que te recuerda cada día lo que ya no debería ser posible para ti. Pero aquí es donde quiero que hagas una pausa, una de esas pausas que no se hacen con el cuerpo sino con el alma. Una pausa para respirar, para dejar que lo que estás escuchando no solo pase por tu mente, sino que penetre en lo más profundo de tu espíritu. Porque hoy no estás recibiendo una opinión humana, estás recibiendo una invitación divina, una invitación a dejar de vivir atrapado en la versión más triste de ti mismo, a dejar de creer que tus errores pasados tienen el poder de cancelar los planes de Dios, a soltar esa carga invisible que arrastras desde hace años, esa que no se ve, pero pesa más que cualquier equipaje físico, esa culpa que no te deja avanzar, ni amar, ni soñar con paz, porque lo que el cielo te está diciendo hoy, con una voz clara que atraviesa las estructuras humanas y las reglas mal interpretadas, es esto: no tienes que vivir castigado por algo que ya fue perdonado, no tienes que pagar eternamente por una historia que yo, el Señor, ya redimí con mi sangre.
Y si estas palabras han tocado un rincón de tu alma que tenías escondido, si hay lágrimas en tus ojos o un nudo en la garganta mientras lees esto, no lo ignores, no lo reprimas. No lo calles por miedo a parecer débil, porque tal vez esa emoción es la forma en que Dios te está diciendo: estoy aquí, te veo, te escucho, y sí, sigo teniendo un plan contigo. Así que haz algo ahora, no lo postergues, no esperes a que termine el video. Escribe en los comentarios: Señor, si tú me estás hablando, ayúdame a creer que todavía tengo derecho a empezar de nuevo. Hazlo como quien se atreve a romper el silencio, como quien deja una huella espiritual en medio de la tormenta, como quien ya no quiere esconder su fe detrás de una máscara de culpa. Escríbelo aunque tengas miedo, escríbelo aunque no tengas todas las respuestas, porque a veces lo único que Dios necesita para empezar una obra nueva es que tú le abras la puerta con una oración sincera. Y no olvides esto, no estás solo. Este canal no es solo un espacio de videos, es un refugio, un lugar de encuentro para almas que han sido rotas pero no destruidas, para personas que aún con cicatrices siguen buscando al Dios que sana, que restaura, que vuelve a escribir historias con tinta de misericordia. Por eso te invito a que no solo comentes, sino que compartas, que envíes este mensaje a alguien más que esté pasando por lo mismo, porque tal vez tu acto de fe será el milagro que otro necesitaba. Y ahora, antes de terminar, déjame dejarte con una última pregunta que no busca respuesta inmediata. Solo busca despertar tu alma. ¿Y si este nuevo comienzo, lejos de ser un error, fuera en realidad la forma en que Dios quiere mostrarte su gracia más profunda? Piénsalo, escríbelo, medítalo, porque la próxima parte de este mensaje podría darte esa respuesta. ¿Quieres que sigamos? ¿Te gustaría que el próximo video sea una oración específica para los que están discerniendo si su nueva relación es parte del plan de Dios? Escribe: sí, necesito esa oración. Porque esto no termina aquí. Lo mejor aún está por revelarse. Y si aún estás aquí leyendo estas palabras, es porque algo dentro de ti resuena con esta verdad. No es casualidad que hayas llegado hasta este punto. Es una cita divina, un encuentro orquestado por aquel que conoce cada rincón de tu corazón. Tal vez has estado luchando en silencio, cargando con preguntas sin respuestas, sintiendo que tu historia es demasiado complicada para ser redimida. Pero permíteme decirte con toda certeza: no hay historia demasiado rota que Dios no pueda restaurar. No hay pasado tan oscuro que la luz de su gracia no pueda iluminar. No hay error tan grande que su amor no pueda cubrir. Imagina por un momento que estás en una habitación a oscuras, buscando desesperadamente una salida. Has tropezado, te has golpeado, y cada intento por encontrar la puerta parece en vano. Pero entonces una pequeña luz se enciende, apenas una chispa, pero suficiente para mostrarte el camino. Esa chispa es la esperanza que Dios enciende en tu corazón en este momento. Es su manera de decirte: estoy aquí, no estás solo. Hay un camino y yo soy ese camino. Y ahora, con esa luz titilando en tu interior, te invito a dar un paso más. No un salto al vacío, sino un paso de fe hacia la plenitud que Dios tiene para ti. Escribe en los comentarios: Señor, acepto tu guía. Confío en que tú harás nuevas todas las cosas en mi vida. Este acto no es solo una declaración pública, es un compromiso contigo mismo y con Dios. Es reconocer que, aunque el camino no ha sido fácil, estás dispuesto a confiar en aquel que puede enderezar tus sendas y darte un nuevo comienzo. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que necesitas oración, dirección o simplemente alguien que te escuche, no dudes en dejar tu petición en los comentarios. Este canal es más que un espacio de contenido, es una comunidad de fe, un lugar donde puedes encontrar apoyo, aliento y sobre todo la presencia de Dios. Recuerda, tu historia no ha terminado. De hecho, lo mejor está por venir, porque cuando entregas tu vida a Dios, Él toma cada fragmento y lo convierte en una obra maestra. Así que, ¿estás listo para ver lo que Él hará contigo? Déjalo en los comentarios. Queremos caminar contigo en este viaje de fe y restauración. Y puede que nadie lo sepa,
Puede que ni siquiera lo hayas dicho en voz alta, pero llevas años arrastrando esa pregunta como una piedra en el pecho. Has intentado avanzar, rehacer tu vida, mirar hacia el futuro con algo de ilusión, pero cada vez que el amor asoma de nuevo en tu horizonte, aparece ese susurro oscuro que dice: ¿y si estás pecando? ¿Y si esta nueva relación es un error? ¿Y si a los ojos de Dios sigues atado al pasado? Y lo más desgarrador no es solo la duda, sino el miedo que viene con ella. Ese miedo a estar caminando fuera de la voluntad de Dios sin darte cuenta. Ese temor de que incluso tu felicidad pueda convertirse en condena. Ese dilema espiritual que te roba la paz, que te divide por dentro, que te hace vivir atrapado entre lo que el corazón anhela y lo que la conciencia teme, entre lo que sientes que Dios ya sanó y lo que algunos te han hecho creer que sigue siendo motivo de castigo. Y lo peor de todo es que lo estás cargando solo, porque aunque hay personas a tu alrededor, aunque hay quienes te quieren, no todos comprenden el conflicto que se libra dentro de ti. Ese campo de batalla donde no se pelea con gritos ni con discusiones, sino con pensamientos que golpean como piedras y con silencios que hieren más que 1000 palabras, silencios que surgen cada vez que te preguntas si de verdad mereces volver a amar, volver a formar un hogar, volver a reír sin tener que mirar al cielo con culpa. Y a veces lo que más te duele no es tu historia pasada, sino la forma en que otros la han usado como argumento para callar tu esperanza. Te han dicho que estás marcado, que ya no puedes aspirar a más, que si te casas de nuevo estás traicionando un pacto. Pero nadie te preguntó cuánto luchaste por salvar ese primer matrimonio. Nadie se detuvo a escuchar las noches que pasaste llorando por dentro, clamando por una restauración que nunca llegó. Nadie sabe cuántas veces oraste con el alma en carne viva, pidiéndole a Dios que salvara lo que parecía morirse frente a tus ojos. Y cuando finalmente todo se rompió, cuando entendiste que no podías seguir sosteniendo lo insostenible, no lo hiciste con ligereza, no diste la espalda a la primera, no huiste por capricho, lo hiciste porque ya no había más que dar, más que sostener, más que perdonar. Pero aún así te juzgan. Aún así, algunos se atreven a decir que lo que hoy deseas, ese nuevo amor, esa nueva vida, es pecado, sin saber lo que callaste, sin imaginar lo que dolió. Y aquí es donde quiero que respires, que te detengas solo un instante a preguntarte: ¿y si Dios no me está condenando por querer empezar de nuevo? ¿Y si no es pecado amar otra vez, sino aferrarse a la culpa cuando Él ya ha extendido gracia? Porque la gracia de Dios no es una fórmula fría, ni una doctrina que se repite como un mantra vacío. La gracia es un acto vivo, es la mano que se extiende cuando todos los demás se han apartado. Es la voz que susurra: te perdono, incluso cuando tú mismo ya no te sientes digno de escucharla. Es la presencia que no se va, aunque te sientas quebrado, aunque tu pasado tenga cicatrices, aunque otros insistan en recordarte lo que ya no eres. Y si algo de esto que estás escuchando te está hablando al corazón, si sientes que no es un video más, sino una cita con lo que tu alma llevaba tiempo esperando, quiero que lo digas. No te quedes solo escuchando. Declara tu fe, aunque sea pequeña, aunque esté herida. Escribe ahora mismo en los comentarios: Señor, si tu gracia lo permite, ayúdame a creer que aún puedo volver a amar sin temor. Escríbelo con sinceridad. Escríbelo aunque tengas dudas. Escríbelo como quien lanza una oración al cielo, esperando una respuesta que calme el alma. Porque a veces solo hace falta eso, una frase escrita con fe para que empiece a sanar lo que parecía perdido. Quédate conmigo, porque en lo que viene vamos a abrir la escritura, vamos a leer lo que realmente dijo Jesús. Y quizás lo que leas a continuación no solo responda a tu duda, sino que libere tu corazón de años de culpa mal entendida. ¿Estás listo para seguir? Entonces quédate, porque el versículo que viene podría cambiarlo todo. Y hay algo que quizás nadie se ha atrevido a decirte en voz alta, pero que tú sientes con cada latido silencioso cuando estás a solas en la noche, cuando miras al techo y te preguntas si de verdad Dios está contigo en esta nueva etapa que tanto miedo te da abrazar. Porque sí, tú has sentido esa culpa que no se ve pero pesa más que cualquier carga física. Has sentido que el simple hecho de volver a ilusionarte, de imaginar una nueva familia, de pensar en un futuro al lado de alguien más,
te convierte en alguien menos espiritual, menos digno, menos fiel. Y ese pensamiento no nace porque tú no ames a Dios. Al contrario, nace precisamente porque lo amas, porque no quieres fallarle, porque sabes lo que cuesta mantener la fe viva después de una caída, después de un divorcio, después de tantas voces que te dijeron que lo tuyo ya no tiene remedio. Y por eso, aunque hay días en que tu corazón se alegra, hay otros en los que no puedes evitar pensar que quizás estás caminando por un terreno que no deberías pisar, que quizás estás construyendo algo que Dios terminará derrumbando, y eso te quita la paz, te paraliza, te obliga a vivir a medias, sin alegría completa, sin fe plena, como si la esperanza misma tuviera un límite y tú lo hubieras sobrepasado. Pero dime algo con honestidad. ¿Realmente crees que un Dios que entregó a su Hijo para redimir tus pecados te dejaría solo ahora que quieres volver a empezar? ¿Crees que un padre que te vio llorar durante noches enteras, que escuchó tus oraciones desesperadas, que presenció el derrumbe de un hogar que tú intentaste salvar con todo el corazón, te condenaría por intentar reconstruirte? ¿Crees que su gracia solo alcanzaba hasta la primera página de tu historia? Porque si hay algo que Jesús dejó claro una y otra vez, es que Él no vino por los que ya tienen todo resuelto. Vino por los quebrados, por los que han perdido, por los que tienen miedo, por los que se atreven a creer aunque estén llenos de cicatrices. Y tú eres uno de ellos. No por lo que hiciste mal, sino por lo que estás dispuesto a hacer bien a partir de ahora. Por la decisión de amar con un corazón renovado, por la valentía de creer que no todo está perdido. Así que por favor no sigas guardando eso en silencio, no sigas llevando la fe como si fuera una condena. Hoy quiero invitarte a escribirlo, no porque un comentario lo cambie todo, sino porque al escribirlo te liberas, porque hay algo poderoso en declarar tu proceso, en ponerle palabras a lo que el alma susurra. Deja en los comentarios: Dios, si este nuevo amor viene de ti, enséñame a caminarlo sin miedo. No lo escribas como quien busca aprobación, sino como quien decide entregar el control, como quien reconoce que no tiene todas las respuestas, pero aún así elige confiar en un Dios que sí las tiene. Porque hay caminos que parecen confusos, pero cuando Él los dirige, se convierten en senderos de paz. Y quizás eso es justo lo que te ha faltado. Paz, no en el mundo exterior, no en la opinión de otros. Paz en tu alma. Paz en saber que tu deseo de amar otra vez no te aleja de Dios, sino que podría ser justamente el terreno donde Él quiere mostrarte una nueva dimensión de su amor. Y sí, lo que viene a continuación es importante, porque vamos a revisar lo que realmente enseñó Jesús sobre este tema. Pero antes de abrir la Escritura, quiero que prepares tu corazón, no con temor, no con prejuicios, con humildad, con apertura. Porque cuando dejas que la palabra hable directamente a tu herida, entonces comienza el verdadero milagro. ¿Te quedas? Porque esto apenas empieza. Y quizás lo más desconcertante no es la respuesta que esperas encontrar, sino la cantidad de emociones contradictorias que te provoca esta pregunta. Porque no estás buscando un permiso superficial ni una justificación rápida. Lo que en realidad estás buscando es saber si todavía puedes mirar al cielo con los ojos limpios, si después de todo lo que pasó aún hay espacio para una historia nueva escrita con las manos de Dios. Porque sí, tú sabes que lo intentaste, sabes que diste lo mejor de ti, que luchaste hasta que no te quedó fuerza, que perdonaste más veces de las que te cuidaron, que te callaste por amor, que soñaste con una familia duradera, y sin embargo todo se rompió. No porque no amaras, no porque no creyeras, sino porque a veces dos personas que prometieron caminar juntas ya no pueden seguir en la misma dirección. Y ahora, años después, cuando la herida empieza a sanar, cuando el alma empieza a reconstruirse, aparece otra pregunta que lo tiñe todo de duda. ¿Y si volver a amar es desobedecer a Dios? Y ahí es donde comienza otra batalla, no con tu expareja, no con tu entorno, sino contigo mismo. Porque aunque tal vez nadie lo dice en voz alta, hay una parte de ti que siente que está traicionando algo, que está deshonrando un pacto, que está poniendo en riesgo su relación con Dios solo por querer volver a amar. Y es esa tensión la que no te deja dormir tranquilo, la que no te permite entregarte del todo, la que te hace mirar tu presente con culpa por lo que tu pasado no pudo sostener.
Y lo más duro es que muchos te han dado respuestas vacías. Te han dicho que sí, que no, que depende. Pero nadie ha caminado contigo en esta incertidumbre. Nadie ha tenido el valor de sentarse a tu lado y decirte, no estás solo. Esto también se puede hablar con Dios. Porque hay preguntas que no se responden con doctrina fría, sino con acompañamiento espiritual. Y eso es lo que hoy quiero darte. Un espacio para sanar la pregunta, no solo para responderla. Y antes de seguir te pido algo sencillo pero profundo. Si esto que estás leyendo está tocando algo en ti, si esta es la conversación que llevabas tiempo necesitando, no te lo guardes. Deja tu huella de fe en los comentarios. Escribe, estoy buscando claridad, pero no quiero caminar sin Dios. Porque esa frase, aunque parezca sencilla, es una declaración de fe. Es una manera de decirle al cielo que no solo quieres amor, sino también dirección. Que no solo deseas una nueva oportunidad, sino que estás dispuesto a vivirla con santidad. Y ahora sí, vamos a profundizar, porque Jesús habló del matrimonio, del divorcio, y también dejó indicios sobre la redención. Pero para entender lo que Él quiso decir, primero tenemos que vaciar lo que los hombres han puesto como carga y abrir espacio para lo que el Espíritu quiere traer como luz. Así que si estás listo, quédate conmigo. Porque lo que vamos a descubrir a continuación podría ser exactamente lo que tu alma necesita para respirar de nuevo. Y si aún estás aquí leyendo estas palabras, es porque algo dentro de ti resuena con esta verdad. No es casualidad que hayas llegado hasta este punto. Es una cita divina, un encuentro orquestado por aquel que conoce cada rincón de tu corazón. Tal vez has estado luchando en silencio, cargando con preguntas sin respuestas, sintiendo que tu historia es demasiado complicada para ser redimida. Pero permíteme decirte con toda certeza, no hay historia demasiado rota que Dios no pueda restaurar. No hay pasado tan oscuro que la luz de su gracia no pueda iluminar. No hay error tan grande que su amor no pueda cubrir. Imagina por un momento que estás en una habitación a oscuras, buscando desesperadamente una salida. Has tropezado, te has golpeado y cada intento por encontrar la puerta parece en vano. Pero entonces una pequeña luz se enciende, apenas una chispa, pero suficiente para mostrarte el camino. Esa chispa es la esperanza que Dios enciende en tu corazón en este momento. Es su manera de decirte, estoy aquí, no estás solo, hay un camino y yo soy ese camino. Y ahora con esa luz titilando en tu interior, te invito a dar un paso más. No un salto al vacío, sino un paso de fe hacia la plenitud que Dios tiene para ti. Escribe en los comentarios, Señor, acepto tu guía, confío en que tú harás nuevas todas las cosas en mi vida. Este acto no es solo una declaración pública, es un compromiso contigo mismo y con Dios. Es reconocer que, aunque el camino no ha sido fácil, estás dispuesto a confiar en aquel que puede enderezar tus sendas y darte un nuevo comienzo. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que necesitas oración, dirección o simplemente alguien que te escuche, no dudes en dejar tu petición en los comentarios. Este canal es más que un espacio de contenido, es una comunidad de fe, un lugar donde puedes encontrar apoyo, aliento y sobre todo la presencia de Dios. Recuerda, tu historia no ha terminado. De hecho, lo mejor está por venir. Porque cuando entregas tu vida a Dios, Él toma cada fragmento y lo convierte en una obra maestra. Así que, ¿estás listo para ver lo que Él hará contigo? Déjalo en los comentarios. Queremos caminar contigo en este viaje de fe y restauración. Y ahora, respóndeme esto desde lo más profundo de tu corazón. ¿Cómo sigues adelante cuando lo que un día juraste eterno se desmoronó en tus propias manos? ¿Cómo vuelves a mirar al futuro con ilusión cuando tus recuerdos todavía tienen el sabor amargo de la traición, de la decepción, del desgaste de una relación que ya no existe, pero que dejó una marca imborrable en tu alma? Porque no estamos hablando de un simple cambio de etapa, number. Estamos hablando de volver a confiar, de volver a abrir el corazón, de volver a construir algo nuevo sin saber si esta vez durará, sin saber si Dios realmente te está acompañando o si solo estás actuando por impulso, por necesidad emocional, por ese anhelo tan humano de no caminar solo.
Y es justo ahí donde muchos se quiebran, donde muchos se paralizan, donde otros simplemente avanzan sin paz, escondiendo la ansiedad con sonrisas y esperando que el tiempo les confirme si lo que están haciendo está bien. Pero, ¿y si pudieras saberlo antes? ¿Y si Dios realmente dejara señales claras? ¿Y si en este mismo instante Él estuviera tratando de hablarte, de advertirte, de prepararte para no repetir los errores del pasado? Porque aunque te cueste aceptarlo, muchas veces no es el pecado lo que te aleja del propósito, sino la confusión, la falta de claridad, el caminar con una fe a medias, el tomar decisiones sin esperar la respuesta divina. Y eso es más peligroso que un error, porque te coloca en un terreno inestable, en un amor que parece de Dios pero que no viene con su paz, en una unión que parece buena pero no tiene fruto. Y si alguna vez estuviste ahí, sabes a lo que me refiero. Sabes lo que es construir algo que por fuera se ve bien, pero por dentro no te deja dormir tranquilo. Y ese es el punto exacto donde muchos están ahora, preguntándose si pueden volver a casarse, sí, pero también si deberían. Y hay una diferencia abismal entre ambas preguntas, porque no todo lo permitido es beneficioso, no todo lo posible es correcto. Y por eso es urgente que entiendas lo que Jesús realmente dijo, no lo que se repite por tradición, no lo que otros opinan desde su historia, lo que Él dijo, lo que Él pensó del corazón humano, lo que Él vio en los errores que cometemos cuando amamos desde la necesidad, no desde la plenitud. Así que no te vayas, porque en el siguiente segmento vamos a entrar en lo que realmente enseñó Jesús sobre el divorcio, sobre el volver a casarse, sobre las verdaderas intenciones del corazón humano. Y puede que descubras algo que nunca habías considerado, algo que no solo aclare tu camino, sino que sane una parte de ti que aún estaba esperando ser vista. Pero antes de continuar, quiero que dejes algo escrito, una frase que pueda convertirse en punto de partida. Escribe en los comentarios: Señor, muéstrame si lo que deseo también es lo que tú deseas para mí. Esa frase es una oración, un acto de humildad, un paso hacia la claridad. Y si estás dispuesto a orar eso, entonces quédate, porque lo que viene puede cambiar tu forma de amar para siempre. Y ahora, mientras tus pensamientos aún están revueltos, mientras tu corazón sigue procesando cada palabra, mientras tu alma se debate entre el deseo y el temor, déjame invitarte a hacer algo que quizás hace mucho no haces, con total sinceridad. Hablar con Dios no desde la religiosidad, no desde el deber, sino desde la herida. Desde ese lugar real donde sabes que necesitas respuestas, pero más aún, necesitas presencia. Porque puede que hoy no tengas todas las respuestas. Puede que este video no te diga con exactitud qué debes hacer, a quién amar, cuándo volver a intentarlo. Pero sí puede llevarte al único lugar donde esas respuestas son verdaderas y definitivas: la presencia de Dios. Allí no hay confusión, allí no hay culpa manipuladora, allí no hay religiosidad vacía, allí hay claridad, hay paz, hay dirección. Y quizás todo esto que hemos hablado no se trata únicamente de volver a casarse o no. Quizás se trata de algo más profundo, más urgente, más espiritual. Se trata de aprender a tomar decisiones importantes desde un corazón sano, desde una fe madura, desde una comunión viva con el Espíritu Santo. Porque si no lo haces así, te arriesgas a repetir ciclos, a iniciar relaciones que parecen bendecidas, pero nacen desde la necesidad, no desde la voluntad de Dios. Y eso también duele, porque la peor forma de perderse no es caer, es caminar en una dirección contraria a Dios, creyendo que Él va contigo cuando en realidad solo llevas tus propios deseos disfrazados de fe. Por eso quiero dejarte con esta verdad bíblica que ha sostenido a millones de corazones quebrantados a lo largo de la historia. Está en Proverbios 3, 5 a 6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Lo ves? No dice, confía solo cuando todo tenga sentido. No dice, reconócelo solo cuando estés seguro de lo que sientes. Dice, confía con todo tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos, incluso en los caminos donde el amor se rompió, incluso en los caminos donde deseas volver a comenzar, incluso en los caminos donde no sabes si dar un paso más
o quedarte quieto, porque cuando lo reconoces ahí, Él actúa, Él endereza, Él guía, Él confirma. Y esa es mi invitación final para ti hoy. No camines más por inercia. No tomes decisiones solo con el corazón. Haz de Dios tu consejero. Haz de su palabra tu base. Haz de su paz tu termómetro. Porque si Él no está en lo que estás por construir, entonces no valdrá la pena. Pero si Él sí está, si Él confirma, si Él te da paz, si Él sostiene, si Él bendice, entonces camina con fe. Porque lo que viene no será solo un nuevo capítulo en tu historia. Será una historia completamente nueva, redimida, restaurada, llena de propósito. Y si esta palabra tocó algo profundo en ti, no lo guardes, escríbelo, decláralo. Ora en público como un acto de fe. Deja un comentario que diga: Señor, no quiero amar sin ti. Si esto es tuyo, confírmalo con tu paz. Porque esa frase, ese acto, puede ser el inicio de algo hermoso. Y recuerda, Dios no está en contra del amor, está en contra de lo que te destruye. Si este nuevo amor viene con paz, con fruto, con guía espiritual, entonces no es casualidad, es redención. Y Dios aún tiene mucho que hablarte al respecto. ¿Quieres que entremos en la enseñanza directa de Jesús sobre este tema? ¿Te gustaría que en el próximo video analicemos las palabras exactas que Él pronunció en Mateo 19 y Lucas 16? Déjamelo saber en los comentarios, porque la verdad bíblica no solo está para informar, está para transformar. Te espero ahí, porque lo que viene será aún más profundo.